Muy buenos días. Vamos a estar hablando en esta sesión de el elemento de mapeo entre bases de datos relacionales y objetos Java. Eh, Específicamente vamos a hablar del API estándar de Java respecto a este mapeo que se llama JPA. Eh, Hoy por hoy lo podemos llamar como Jakarta Persistent API, JPA. Antiguamente lo entendíamos como Java Persistent API, eh, pero aparte del nombre y el cambio que se da en la orientación de que como tal no existe Java Enterprise Edition o JEE hoy por hoy, sino que existe es Jakarta, realmente es un elemento que hemos tenido durante ya muchos años y que nos ha servido y nos va a seguir sirviendo para lograr resolver un aspecto que es muy normal dentro de la construcción de soluciones, que es simplificar la labor de construcción eh, tanto de los mecanismos de persistencia, resumidos como el patrón CRUD, eh, creación, lectura, actualización y eliminación de registros, eh, como consultas más complejas que no son solamente el CRUD básico, sino que puede convertirse en realmente una extracción de datos con las necesarias eh, operaciones de enlace entre diferentes tablas que se pueden necesitar para obtener información agregada, aunque pueda estar existiendo en diferentes elementos de almacenamiento o tablas. Em, Vamos entonces a empezar con este material de JPA y vamos a revisar algunos de los aspectos más importantes que tenemos y que podemos utilizar eh, en el contexto de Java y específicamente en el contexto de Spring Boot. Listo. Bueno, voy a minimizar esta cosa un poco acá. ¿Qué es JPA? Es una especificación, es un API. Especificación que efectivamente podemos encontrar eh, en Internet y de la que hay varias versiones. Y actualmente tenemos la versión JPA 3.1. Aunque, como es un producto bastante antiguo, ya estamos en un nivel de estabilidad lo suficientemente grande como para entender que por lo menos la parte básica es muy confiable y estable. Eh, y algunas adiciones que se le están haciendo a JPA de introducir otros repositorios adicionales a los bases de datos relacionales tradicionales, pues sí son cosas nuevas que se van incluyendo dentro del API. Eh, Como les decía, eh, y fundamental entenderlo, JPA es una especificación, no es una implementación. Eh, y lo podemos ver el Javadoc. Eh, en donde lo que tenemos es este paquete JPA, JP, y API, pues es porque es un API, en donde tenemos varios eh, módulos y paquetes asociados. El primero es Jakarta Persistent, eh, que tiene las definiciones que vamos a ver a continuación y que efectivamente van a lograr lo que queremos con JPA, que es mapear objetos de relación, objetos con tablas, bases de datos relacionales. Eh, JPA no es la única, eh,
posibilidad de mapeo ORM. Es uno de los posibles ORMs. Y JPA lo que definió es un lenguaje específico, un API específico para adoptar el patrón o la idea de ORM. ¿Qué hace ORM? Como su nombre lo indica, yo tengo en Java objetos, entidades que tienen campos y que tienen operaciones, eh, y que desde la terminología del mundo de ORM vamos a llamar entidades, porque pues lo que interesa mapear son la data y por lo tanto estamos centrados en entidades, y van a ser mapeados a información que está en base de datos relacional. Como sabemos, en base de datos relacional lo que tenemos son tablas, y esas tablas dentro de esquemas, y relación entre tablas, y relación de una tabla tendrá una llave primaria y una llave foránea hacia otras tablas, y una entidad y un diagrama de entidad-relación en donde se busca cumplir ciertas condiciones como la segunda o tercera forma normal, que son lo normal que se construye ahí. Eh, para lograr eso, JPA plantea un mapeo con estos niveles o con estos componentes. Eh, un loader de JPA, una descripción del mapeo y un proveedor del mapeo. JPA, al ser especificación, solamente define la especificación, no la implementación, ni pretende realizar realmente el mapeo. ¿Quién realiza el mapeo? Algún proveedor, un SPI. El proveedor puede ser Ibernet, puede ser iBetis, pueden hacer muchos, y ya vamos a mostrar una lista de algunos de los proveedores que pueden venir acá. Igual que JDBC es solamente una especificación, pero si yo quiero hablar con una base de datos MySQL, o con MariaDB, o con cualquiera de los proveedores de base de datos, uno usa una específica implementación de JDBC. Aquí lo mismo, tenemos diferentes implementaciones. Dentro de las implementaciones más utilizadas está Ibernet, y obviamente hablaremos de Ibernet y los ejercicios que vamos a mirar hoy. Utilizaremos Ibernet como proveedor, pero no es el único, y realmente no es relevante eh, para lograr el cumplimiento o el seguir el estándar de JPA. Los ORM, ¿qué buscan? Facilitarle la vida para los patrones básicos al desarrollo, cuando los quiere implementar un desarrollador. Por lo tanto, vamos a poder construir ciertas consultas. Primero, algunas están ya construidas y no tengo que hacer nada. Un Find by ID, por ejemplo, es una consulta que es clara cómo se puede hacer. Pero habrá algunas consultas por columnas específicas que efectivamente lo único que necesita el ORM es que le describamos cuál es la columna sobre la cual queremos consultar. También nos va a lograr mapear no solamente las tablas, sino las relaciones que tienen las tablas, y por lo tanto una asociación entre objetos que va a mapear esas relaciones. Y me va a resolver claramente el almacenamiento, cuándo almaceno, cuándo recupero, cuándo modifico, y esa modificación está reflejada en la base de datos. Al usar JPA, a diferencia de usar JDBC, logramos varios aspectos que son muy importantes. Cuando uso JDBC, claramente yo tengo que entender cuál es el dialecto de JDBC que estoy utilizando. No es lo mismo usar MySQL, no es lo mismo usar Oracle, no es lo mismo usar
Postgres. Aunque SQL sigue un estándar, SQL 92 y SQL, pues los últimos, 19, 21, 21. Aunque sea un estándar, claramente lo sabemos, cada uno de los fabricantes de base de datos relacional tiene variaciones y diferencias que llevan a que cuando yo construyo una solución asociada a un proveedor de base de datos, tengo ciertos aspectos que son específicos de ese proveedor. JPA busca que el elemento que yo conecte sea totalmente modular y que haya una independencia. Voy a poner aquí MariaDB, voy a poner Postgres, o voy a poner Oracle o MySQL, o, bueno, Microsoft SQL Server. El lenguaje que yo describo debería ser el mismo. Luego, lo que crea es una independencia de base de datos. Me simplifica el código porque muchas cosas ya se entienden que hacen parte del patrón CRUD. Por lo tanto, al final del día, lo que logramos es una mejora en la mantenibilidad. Como lo dije ya al principio, JPA es una especificación, no es una implementación. JPA es API. Con varias implementaciones, Hibernate, probablemente la más usada, Data Nucleus, lo que antes se llamaba JPOX, Cayenne, Apache Eclipse Link, abramos uno de estos cualquiera. Oracle Toplink, ORM Lite y iBetis, que ahora actualmente se llama MyBetis. Luego, es una decisión del desarrollador definir cuál de los mapeos le da mejor resultado, pero mientras yo mantenga que sigo el API de JPA, realmente hay una independencia del proveedor que yo tengo abajo. ¿Cómo logro describir ese mapeo? Entonces hablamos un momento del mapeo, porque aquí está escrito que voy a hacer un mapeo y aquí está en amarillito que el mapeo es importante y que es uno de los elementos fundamentales de la herramienta. Y efectivamente, ¿qué queremos? Queremos que una entidad, que es un objeto Java, que tendrá unos campos como cualquier clase Java eh, o record Java, yo pueda asociar un elemento, un atributo, con una entidad dentro de la base de datos, seguramente una columna, eh, otra columna, y algunas columnas van a tener unas características especiales. Muy probablemente, si esta es la llave principal, tengo que lograr mapear a que esto es la llave principal y los tipos de datos que voy a tener. Aquí estoy definiendo tipos de datos string, doble string, pero en las tablas no tenemos string, tenemos varchar o tenemos number. Luego, esa parte del mapeo se puede lograr de muchas formas. El mecanismo más antiguo es utilizar un XML que describe el mapeo, en donde efectivamente la clase employee está mapeada a una tabla, que es employee table. Y los atributos de la clase van a estar mapeados a columnas dentro de la tabla. Este mapeo es válido, entendible, no es difícil hacerlo, pero vivimos en el 2023, 24 casi, y por lo tanto la tendencia no es utilizar estos archivos XML, sino apoyarse en anotaciones. Vamos a ver primero cómo puedo anotar una entidad para asociarla. Esto está mal traducido acá, mejor dicho, está traducido. Busqué un tutorial que es este sitio, pero él se ve que traduce automáticamente y no me está mostrando la realidad.
Voy a quitar esto acá. Y vamos a verlo en inglés, porque la realidad es que el mapeo no es traducido. O sea, las anotaciones son entity, table, basic, no nada de entidad. Eh, voy a abrir este guía de JPA Data con REST, eh, que obviamente vamos a usar JPA. Ahora, que encima de JPA, Spring le puso algo para que él lo llame Spring Data JPA, sí, es un facilitador para armar las aplicaciones que necesitan o que van a usar JPA. Pero lo que vamos a explicar es más JPA. Eh, Aquí habla de un proyecto y plantea que vamos a tener efectivamente, vamos a abrirlo acá, vamos a tener unas entidades, primero, que son los objetos Java, que en este caso, acá lo vemos, es una entidad que se llama Customer, que va a estar decorada con una anotación que se llama entidad, y los campos ID, first name y last name tienen opcionalmente anotaciones. En este caso solamente ID tiene anotación. Por lo tanto, first name y last name están asumiendo una anotación default. O más que anotación default, no es que tengan anotación default, sino que un mapeo default, porque aquí sí le estoy describiendo, no solamente que llave primaria, sino la estrategia de generación de este valor. Por lo tanto, este no va a ser necesario que cuando yo construya un objeto tipo customer, yo le asigne el ID, porque eso se lo va a asignar, como dice acá, se va a generar siguiendo un algoritmo de generación que está descrito por este elemento. Listo. Tengo un toString, un get, listo. Vale, ese es customer. Por lo tanto, lo que estamos viendo eh, es el uso de las anotaciones que tienen que ver eh, con mapeo a entidad, clase, mapeo a tabla, que seguramente va a estar asociado a lo mismo en un primer instante. Ya vamos a ver que una entidad puede representarse sobre varias tablas y no tiene ningún problema ese mapeo. Puede ser que yo no quiera que mi clase completa Java esté en una única tabla, sino que tenga una separación de qué cosas quiero en otra tabla. Eh, por lo tanto, volviendo otra vez aquí a mi código, yo aquí tengo una anotación de entidad eh, y vamos a ver en el ejercicio, en este ejemplo, aquí tengo entity, eh, y hay dos patrones fundamentales que vamos a usar en JPA. El patrón entity y el patrón repository. Entity es todo vive en entidad y podemos resolver todo simplemente con anotaciones de entidad y eso es suficiente. Pero eso casi nunca lo vemos porque normalmente queremos que sea en otra clase donde guardamos no solo el mapeo, no el mapeo entre las columnas y los atributos, sino que utilizamos, y es lo tradicional, vamos a cerrar este momento, vamos a utilizar el patrón repository, que es una implementación eh, descrita, en este caso, por Spring Framework, pero realmente esa hace parte de JPA, que es el que se va a encargar de encapsularme, aunque es una interfase, va a existir una implementación que encapsula todos los mecanismos de consulta que yo quiero ejecutar sobre la entidad que acabamos de describir. Luego, y revisemos rápidamente, Customer es la entidad.
Ahí voy a incluir las consultas, no, podría, pero voy a preferir incluir todas las consultas en Customer Repository, que es que extiende de este elemento que a su vez, como ven, esto es un paquete de Spring Framework, un paquete de Spring Framework que me va a ayudar a adoptar el patrón repository de forma que cuando yo, cualquier interfase, esto es una interfase, pero yo heredo esa interfase con otra interfase, digo, cualquier interfase que extienda la interfase CRUD repository, utilizando como genérico el nombre de la tabla y el tipo de llave, tipo de columna, que, pues el tipo de la columna que actúa como llave, con solo eso, él ya sabe, aquí está CRUD TID, él me va a construir todas estas consultas. Bueno, consultas y acciones. Find all by ID, find by ID, save all, delete all, y un exist by ID o un delete by ID. Luego, continuando con lo que veníamos hablando acá, todas esas elementos que acabo de describir simplificaron el código, porque el programador no tiene que hacer un save, ya está. Solamente hago el mapeo y el almacenador ya sabe que ya tiene la suficiente información para almacenar la entidad. Rápidamente leamos toda la historia de este código. Aquí tenemos un customer anotado con entity, no tiene una descripción de tabla, pero le podríamos haber dicho, no, yo quiero que la tabla se llame, eh, perdón, se llame customer. eh, Ahí hay una diferencia. Customer, si no digo nada, si no puse arroba table, customer se va a mapear a customer. Aquí estoy diciendo customers, pero lo normal sería seguir de pronto el estándar que tienen ese cliente. Entonces, supongamos que es customer. Habla y eventualmente el esquema o alguna cosa que le parezca. Pero ahora dejémoslo así. Estos son los atributos, las anotaciones de la columna. Podría yo haber utilizado otros. Podría haber dicho, igual que ya mencioné que tenemos entidad y tabla, ya vamos a mirar los de Embedded y Basic. Eh, Tenemos columna. Y precisamente First Name puede ser que se llame, que lo tengamos que decorar con una anotación que sea de columna. Listo. En ese caso, efectivamente lo que estoy esperando es que first name, que está así descrito como se describe con camel case en Java, yo lo quiero en mi base de datos como first name. Si ese es el estándar de nombramiento, si el estándar de nombramiento es primero lo más eh, general y después lo más específico, podría ser name underscore first, cualquier cosa, no importa. Eh, ¿Podría yo describirle aspectos y esa columna en qué formato está? Claro. Entonces, evidentemente, esto es solamente la mínima configuración de la notación columna. Si nos venimos a buscar la documentación
de columna, vemos que hay varios ejemplos. Dice nombre, desk, si es nulable, la longitud. Este es otro ejemplo. Nombre, desk, column definition, club not null, tabla, emp detail. Y tenemos todos estos atributos que me pueden modificar la columna. Luego, pues, aunque el alcance de esta charla no es mirar con absoluto detalle todos los elementos que pueden describir una columna, ya sabemos que sí, el arroba columna tiene varias, varias posibilidades de definir diferentes cosas. Longitud es clara, el nombre, comentario para referenciar a la columna, porque entre las bases de datos sabemos que eso se puede hacer. Bueno, tenemos el generador de secuencia, tenemos por qué columna se va a hacer join, cuáles son los constraints únicos que le vamos a aplicar a la columna. Y también vamos a tener unas anotaciones que las vamos a ver más adelante, que son las anotaciones asociadas a la relación que puede tener una tabla con otra tabla, un objeto con otro objeto, porque evidentemente lo que nosotros vamos a tener son objetos Java. Continuando con este documento, estas son las anotaciones muy importantes, algunas las vamos a dedicarle un ratito más adelante, pero aquí efectivamente estoy mostrando el código que ya vimos en la guía. Esta es una de las guías básicas de Spring Boot, en donde está el objeto entidad, el objeto repository, y vamos a ver, aunque ya vimos cómo se anota la entidad, veamos las anotaciones de repositorio, que efectivamente ya nos dimos cuenta al mirar la documentación que ya tengo unos métodos ya hechos. Por lo tanto, yo no tengo la necesidad de crear un find all o definir un find all dentro de cualquier hijo de CRUD repository. Eso ya está hecho. ¿Cuáles son las definiciones que yo tengo que hacer, las que no están acá? Por ejemplo, aquí tengo un find all by ID, un find by ID. Pero si quiero un find by last name, definitivamente no lo tengo acá. ¿Cómo hago para construir un find by ID y cómo describo esa construcción? Si nos vamos acá a Customer Repository, vemos que está precisamente eso que acabo de mencionar, un find by last name. Esto es una interfase, y aunque las interfaces de hace muchos años pueden tener código, ¿sí?, como lo hacían las clases abstractas, la realidad es que aquí no hay ninguna implementación, como era antes de Java 8. Simplemente es una especificación. Ahora, ¿alguien va a tener que describir esta implementación? La realidad es que no. ¿Por qué no? Porque es deducible. Yo puedo deducir que con un string y con este nombramiento, él ya sabe que la consulta que tiene que hacer es sobre la tabla y por lo tanto él ya sabe que es un select from table. ¿Cómo se llama la tabla? Como está decorado la customer. Where last name igual a last name o interrogante last name. Claro, él sabe que esto es un nombre de columna y que este es el parámetro del nombre de columna. Luego, pues no hay necesidad de pedirle una implementación porque él la puede deducir. Puede suceder que uno necesite aquí describir de una forma clara cómo quiero que haga la consulta. Definitivamente sí. Eh, y eso implica o abre la posibilidad de que en muchos casos yo no puedo, esto que está acá, muy bueno, porque nos regale la implementación y yo no tuve nada, no estuve involucrado en eso, pero también es válido que yo le quiera describir cómo quiero que haga la consulta. Y en ese sentido, es claro que yo puedo necesitar utilizar
o SQL o una variación de SQL que siga haciendo referencia a objetos. Y eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes de terminar, veamos esto cómo funciona. Sin haber escrito una línea de código de implementación, porque en este caso no la estoy implementando, vamos a ver cómo está funcionando esta aplicación. Entonces aquí dice, repository, vamos a recibir repository, que es la implementación de repository que nos va a inyectar pero es un customer repository. Save, new customer, Jack Bauer, Claude O'Brien, Kim Bauer, David Palmer y Michelle Dessler. Yo no me acuerdo mucho de la película de 24, pero pues supongo que es de eso. Aquí estoy registrando, estoy almacenando registros dentro de mi objeto repository, por lo tanto, inmediatamente está mapeado a la base de datos que yo tenga configurada en la relación. Aquí simplemente voy a invocar repository find all y para cada uno una función lambda en donde mando a log el customer.toString. Fantástico. Aquí estoy haciendo un find by ID con un 1L. El 1L supone, seguramente va a ser este. Y voy a hacer una búsqueda por last name. Esa sí nos tocó describirla. Esa no está dentro dentro de Cruz Repository. Y por lo tanto, pues efectivamente, vamos a ver si funciona. Y efectivamente, aquí está repository, find by last name, Bower, por cada Bower, Bower to string, y listo. Para que todo esto funcione, evidentemente tengo que tener o un documento de Gradle o de Maven. Aquí tengo ambos, Maven, ¿sí? En donde estoy describiendo que vamos a usar data.jpa, y aquí se le está describiendo la base de datos que va a usar en runtime. Y como no le estoy describiendo nada más, él va a utilizar la implementación de Hibernate, que es la que viene asociada a esta dependencia. Claro, yo le podría decir, no, no quiero esa, sino que quiero otra implementación, no tiene ningún problema, pero desde el punto de vista de código no hay ninguna variación sobre lo que tenemos. Lo mismo puede suceder, ahora voy a ver un ejercicio muy parecido, pero ofreciéndolo como servicio REST. En el caso del servicio REST, efectivamente no voy a poner el código dentro del main, sino que lo voy a poner expuesto. Y para exponerlo, vamos a heredar otra cosa diferente que usa por debajo JPA. Pero vamos a ver nuestra entidad. Nuestra entidad es persona, con ID, con generado. No hay anotaciones sobre first name y last name, pero pues sabemos que las podríamos haber hecho. Y repository, en este caso, tiene una anotación un poco misteriosa, que claramente es mucho más que JPA. No dije que extendía CRUD repository, sino una cosa más terrible, más fuerte, que es Paging and Sorting Repository, que a su vez es un hijo de CRUD repository, pero que sabe recibir en qué página y con qué ordenamiento quiere el resultado. Pero además de todo, anoté que el CRUD se quiere exponer como servicio REST. Por lo tanto, aquí maté varios pájaros con el mismo tiro. Estoy exponiendo un API que es People y estoy planteando que voy a usar CRUD Repository con persona y log, y que voy a utilizar Paging and Sorting Repository con persona y log. Y que la única cosa que voy a escribir adicional es Find by Last Name
pero el Find by ID, el Save y todos los demás elementos están disponibles. Pero ¿dónde está el código? ¿Dónde está el haber expuesto esto como servicio red? Levantémoslo simplemente y mandémoslo a ejecutar. Entonces, ahí estamos dentro de GSS, listo, data rest. ¿Listo? Por referencia, mientras que este es este proyecto, y efectivamente el proyecto es muy simple y lo que nos falta cuando ya tenemos el código es lanzarlo. Puede ser con Gradle o puede ser con Maven, cualquiera de los dos. Realmente no hay ningún problema. Hagámoslo con Maven. Bancolombia usa Gradle. Aquí me dice que no tengo Maven en este caso, porque pues efectivamente a mí me gusta usar, bueno, porque primero estoy en el directorio que no es, pero yo puedo usar mi Gradle o mi Maven. Entonces en vez de .maven w, podría haber sido Maven. Pero bueno, ahora sí ya va a correr. Ahí están las dependencias, descargando las dependencias. Mientras lo hace, veamos qué va a suceder. Aquí le estoy diciendo, compile y ejecute el compilado. Claramente yo le puedo decir o a Maven o a Gradle que lo que quiero es correr directamente la cosa. ¿Cómo? Con este comando. O con este comando. Cualquiera de los dos totalmente vale. Listo. Ahí lo compilé. Aquí corro las pruebas unitarias, pero vamos a lanzar. Listo. Ya tengo un servicio REST arriba en el que vamos a intentar hacer una invocación de construcción de mi primer elemento. Entonces vamos a usar curl para no tener que usar Postman. Vamos a construir mi primer elemento. Un tab acá. Listo. Entonces vamos a crear people, mandándole a people, localhost 8080, le voy a decir Frodo Baggins. Listo. Ok, él me devuelve un 201, estatus asociado a creado, y me dice, creó un elemento que se llama Frodo, last name Baggins, y ya lo tengo como people 1. Listo, vamos a darle Sam Sagas, ¿cómo le se llama en inglés? Sam Wise, no recuerdo realmente. Hace muchos años leí eso. Wise. Gamji. Listo, ese es el nombre y Gamji es el apellido. Listo. Entonces es Samwise. Y Gamji. Listo, creado siguiente. Y upa. Creo que lo dañé. Creo que envié mal los datos porque era first name, last name. ¿Sí? Last name null. Como se nota, la embarré. Entonces, pues vamos otra vez a mandar el
eh, este, que es la creación del elemento, control copy, listo, y mandemos gam d name y pongamos sam, pongamos más. Listo. Listo. Y yo no me acuerdo cómo llamaban los demás. Eh, no me acuerdo el apellido de Pipe. Y el otro, no me acuerdo. Listo. Tomb Raider. El mago se llama Gandalf. Gandalf. Esta vaina se llama Grey. Listo. Ya tengo mis invocaciones, mis post. Estos fueron operaciones post que yo lancé sobre mi endpoint. Vamos a coger esto y vamos a mirar cómo lo puedo invocar en mi servidor, con un browser que me hace un get. Esto es localhost people. Listo, ahí están todas las personas que yo he registrado. Frodo Baggins, Samwise Null, Sam Gamgee, Gandalf Grey. Y efectivamente hay cosas divertidas de paginación. Yo le podría decir, puedo querer quiero, pero paginado de a dos, nada más. Entonces, deme la página 0, pero el tamaño de página es 2. Listo, entonces me da Frodo y Sam, pero no me da más. Entonces veamos la siguiente página. La siguiente página debe ser la next, que es esta. Fantástico. Entonces él hace la navegación y todo. Y se inventa todas las cosas. Segunda página. Keeping Gamgee. Y por último, tercera página. Bueno, tercera página. Eh, Gandalf, no sé, Grey. Listo. Así. Esto es JPA y efectivamente es un acelerador que definitivamente no, ayuda bastante a la construcción de las soluciones. Vamos a ver algunos tags o en anotaciones más avanzadas. El primero que quería explicar era embedded y embeddable. Embedded y embeddable, ¿qué me permiten? Me permiten no mapear uno a uno, porque el uno a uno define, yo tengo una clase y toda la clase se mapea a tabla, o tengo una tabla y toda la tabla se mapea a clase. O sea, hay una relación uno a uno, pero puede suceder, veamos este ejemplo, que yo tengo persona que tiene nombre, apellidos y edad y dirección. En este caso es uno a uno, porque efectivamente, ¿cuántas direcciones tiene una persona? Pues uno no duerme en dos camas, uno puede tener varias direcciones, pero pues supongamos que no, donde realmente vive. Uno solo duerme en una cama, nunca, no puede dormir en tres. Listo. Luego, la clase persona tiene la entidad dirección y la entidad dirección está acá. Luego, aquí tiene calle, número y ya, nada más. Como objeto, eso es muy normal que uno haga esas separaciones por orden, por estructuración, porque uno no quiere meter una cosa dentro de la otra, porque además puede ser que yo encapsule un método de dirección dentro de dirección que no tiene por qué vivir dentro de persona. Pero en la tabla no, en la tabla puede ser que yo sí quiera que sea nombre, apellido, edad, calle y número y punto. ¿Para qué entonces existe embedded? Embedded indica que la dirección está embebida dentro de la entidad. Y este es enchufable, embeddable,
dentro de otra entidad. Luego, pues, estos elementos pueden ser interesantes. Otros elementos muy interesantes son los que tienen que ver con relaciones entre entidades. Y efectivamente, todas las relaciones, muchos a uno, uno a muchos, uno a uno, muchos a muchos, son relaciones que existen dentro de tablas, pero que yo puedo necesitar eh, o que puedo querer que estén representadas efectivamente también eh, a través de anotaciones sobre los objetos Java que representen la multiplicidad de la relación que a uno le interesa. Un empleado tiene muchos teléfonos. Un empleado tiene muchos teléfonos, tanto en clase, porque entonces, ¿qué va a hacer? Este va a ser una lista de teléfonos, o cualquier colección, pues podría ser cualquier colección. Esto existe en Java, pero en tablas va a ser una relación uno a muchos. ¿Cuáles son las cosas que mapean a ese tipo de relaciones? Listas, sets y mapas. Obviamente el mapa tiene llave valor, pero lista y set, que tiene una interpretación y una semántica clara a nivel de Java, pues realmente a cara de tabla, pues realmente no necesariamente tienen que mapear a algo. Un set uno sabe que no puede repetir el elemento. En una lista así, no hay ningún problema. Él va a utilizar cualquiera de las verdaderas implementaciones, porque estos son interfaces, como sabemos todos. Y yo simplemente cuando tenga teléfono dentro de la clase o teléfonos y va a estar como lista de teléfono eh, con el genérico que sea, pues realmente él naturalmente va a hacer la relación uno a muchos dentro del mapeo. Estado del ciclo de vida de los objetos JPA. Claro, el mapeo es algo muy cómodo para el programador, pero la realidad es que los objetos persistentes son objetos que no son tan inmediatos como en el mundo Java, porque en Java yo instancio una clase y la pregunta es, bueno, instancio, le doy save y ya se almacenó. ¿Cómo es el ciclo de vida? Y efectivamente, los elementos que están mapeados tienen un ciclo de vida que define entidades nuevas, entidades manejadas, entidades removidas y entidades desacopladas. Un objeto ya, que es nuevo, todavía no está asociado a un registro. Eh, Cuando ya está asociado a un registro, porque ya le dije save o ya efectivamente está manejado, y hago referencia a un objeto manejado, a uno que cuando yo interactúo con el objeto, de alguna forma sé que hay una relación biunívoca en las cosas que cambien tabla, efectivamente van a cambiar en el objeto y al revés. Eh, o yo lo puedo desacoplar a la base de datos, o lo puedo remover, que es una eliminación de tabla de ambos lados. Eh, el objeto nuevo, cuando se le lanza persistencia, un save, queda manejado, o porque mando un find by ID o find all o find lo que sea y me entrega un montón de objetos manejados. Lo puedo lanzar removido, puedo hacer un commit y desaparece acá, o manejado lo puedo desacoplar porque no quiero que siga existiendo ese mapeo. Listo. Existen unas cosas más avanzadas que de hecho ustedes vieron que teníamos unas anotaciones un poco más interesantes aquí arriba. Otra que quieren mencionar acá es las superclases, que lo voy a ver más en un ejemplo. Yo tengo aquí una entidad que es cliente, que tiene
número de cliente, nombre, apellido, número de cliente. Listo, fantástico. Son los atributos que tiene mi entidad. Pero aquí hay una diferencia. En el anterior simplemente anotaba como entidad cliente y punto y ya estaba. Pero si se dieron cuenta, aquí solo hay un atributo definido. Los demás atributos vienen de persona. Luego, puede suceder que yo tenga el interés de tener una tabla de clientes, una tabla voy a hablar de cosas que tienen que ver con banco, el dueño de la cuenta, el fiador de la cuenta, varias relaciones, pero todas son personas, personas naturales o jurídicas. Pero la relación de un fiador es muy diferente a la del cliente, a que le doy el préstamo. Eh, Luego, sí, efectivamente la herencia que yo tengo en el mundo Java, que es evidente acá, puede necesitarse que cuando yo aplique esto, porque el que realmente va a ser tabla es entity, pero la descripción de persona debería tener metadata que me permita saber cuando yo construya esta entidad, los demás campos que se obtienen por herencia, cómo se van a utilizar. Para eso, una superclase mapeada eh, es el elemento que deberíamos utilizar. Bueno, ya hemos hablado de mapeos, de las anotaciones y de muchos aspectos que son muy valiosos para la definición de la relación ORE. Pero, sinceramente, eh, nos falta un tema muy importante que son los mecanismos de consulta. ¿Cómo describo yo no el CRUD básico, sino cómo puedo mandar una sentencia compleja de query sobre unas tablas que algunas pueden estar modeladas y mapeadas en mi mapeo, eh, pero otras no, y simplemente son tablas que yo utilizo para restringir el query o para obtener elementos. Eh, Eso lo hago a través de los lenguajes de consulta de JPA. Hay varias formas. Uno que vamos a ver hoy es el JPQL, o Java Persistent Query Language, que es un lenguaje de consulta orientado a objetos que es independiente de la plataforma y por lo tanto no depende de si estoy usando MySQL, MariaDB, pues que son en el fondo lo mismo, Postgres, eh, o cualquiera de los dialectos de cada uno de los fabricantes. JPA, como ya sabemos, intenta abstraer a un nivel más alto y lo que buscamos con JPQL es que yo pueda escribir una consulta y por debajo Hibernate va a tener que decir, bueno, yo ya sé cuál es la sintaxis específica en el dialecto DB2 o en el dialecto Postgres y hace las variaciones que sean del caso. Vamos a ver algunos ejemplos. Select P from Product P, donde product está escrito por una clase, no por una tabla, ni por un... Entonces, aquí estamos viendo, entendiendo que esta es la entidad, que M create query, el JPQL, la clase asociada y obtener el result list, que me va a dar una lista de productos, genérico de productos. Select P from producto, where P nombre, donde obviamente tengo que tener la relación a la entidad, la cosa que está con anotación de entidad, le seteo el parámetro y obtengo la respuesta. Pero estos son simples, ustedes ya se imaginan que puedo tener muchas complejidades de cómo armar el JPQL. JPQL no está mal, pero es muy, muy orientado a SQL. Puedo querer un
un lenguaje un poco menos SQL y más objetos? La respuesta es sí. Para eso utilizamos otro mecanismo de consulta, que es Criteria. El API de criterios, que también va a estar descrito en todos los documentos de tutorial de nuestro amigo JPA, va a describir algo que se parece, que ya no se parece tanto al SQL tradicional, eh, pero que me va a permitir tanto el select como el ordenamiento, las agrupaciones, de una forma más objetos. ¿Cómo podría funcionar? Aquí tengo mi Entity Manager, le voy a decir que voy a utilizar Criteria, el API de Criterias, y voy a hacer un query sobre la entidad definida por, en este caso, producto, el que vimos arriba, y voy a crear un query con esa entidad. Hasta ahí tenemos mi criteria, y sobre ese criteria, el punto from se ve que está haciendo una consulta sin filtro. Eh, si yo tengo esa consulta sin filtro y obtengo los resultados, estoy haciendo un select asterisco from la tabla y obtengo todo. Podría decirle sobre mi criterio punto where y ponerle las columnas que yo evalúe que son convenientes, eh, y otra vez obtener el resultado. O un criterio punto where con más columnas. Luego, eh, veamos, veamos rápidamente el API completo, porque efectivamente ya vimos el where, que lo estamos viendo acá. A ver si logro encontrar el API. Sería builder, exacto. Es máquina virtual Java, no 7. Bueno, vámonos en esto, aunque pues si está en Java 7, eso no, da una vergüenza mostrar eso tan antiguo. Esto es arqueología. Listo. Pongamos 8, que sigue siendo arqueología. Ah, carajo. Bueno, por encima, lo que me interesaba era, ya vimos que tiene un where. Eh, venga, a ver si logramos encontrar. ¿Estamos donde toca? Sí. Sí. Mm, aquí tenemos un montón de métodos, crear criterio, eh, definir condiciones, mayor o menor, obtener solo las llaves, localizar, like, no, not like, quote, select, size. Listo. Yo creo que se entiende que tengo un montón de funciones, bueno, no funciones, métodos, para lograr construir eh, de una forma más orientada a objetos, llamémoslo de alguna forma, la consulta. Ahora, es claro que cuando yo uso JPA, no necesariamente todas las operaciones tienen que ser JPA. Hay algunas acciones que yo puedo seguir manteniendo con SQL o con otras herramientas, no necesariamente de ORM. Me explico, ORM está muy bien para el CRUD, pero y si, por ejemplo, yo quiero construir mi tabla, yo puedo mandar este comando por SQL, claro, o puedo usar una librería asociado a acciones sobre la tabla para que sea un poco más declarativa para construir la tabla o migrar los datos de la tabla. Luego, no es anormal que uno use JPA y al mismo tiempo utilice
Otros mecanismos para operaciones más de DDL, eh, más que de transformación de datos o lectura de datos. Esta es más de descripción de crear la tabla. Aquí estoy, por ejemplo, nos piden, hombre, quiero una tabla, o quiero dos tablas, la de empleado y la de área. Y la de empleado tiene que tener eh, employee área con llave foránea a esta. Entonces, aquí nos están recordando un poco cómo es la sintaxis, que es muy normal que la pregunten en algunas pruebas asociadas a base de datos, cosa que no tiene pues, mucho misterio. Obviamente a uno se le olvida de pronto la sintaxis de cómo es foreign key con una referencia y a veces uno se le olvida la palabra reference. Sí, obvio, obvio, porque esas son cosas normales que uno no está en el día a día, pero el mensaje aquí principal es, uno puede seguir utilizando SQL, claro, listo. Eh, Todo esto de JPA hace referencia a, a relaciones, a mapeos entre objetos y bases de datos relacionales que tienen el concepto asociado a entidad. Eh, pero eso no implica que las bases de datos que no usan, que no son relacionales. Realmente un Cassandra usa un SQL. Pues, no es que, realmente eso no SQL es un mal nombre. Eh, pero yo puedo utilizar JPA con bases de datos como MongoDB. Respecto sí, porque aunque la, la relación de objeto a tabla no se va a dar, JPA de todos modos puede seguir manteniendo la misma relación y aunque la operación no va a ser un insert o no va a ser un delete, eh, sí hay un modelo de mapeo que se puede hacer. Luego, JPA me permite referenciar o utilizar por debajo otras bases de datos. La respuesta es por supuesto. Ahora, es claro que en esos mundos de NoSQL hay unos conceptos que son diferentes. Hay bases de datos de mucho tipo. Hay bases de datos ya clave valor, como Redis, Memcache y Dynamo, que son efectivamente, como su nombre lo indica, llave valor y donde todas las operaciones son más centradas en la llave. Y por lo tanto, un JPA sobre eso, uno dice, pero yo debería adoptar que todo es siempre por llave. Por lo tanto, siempre es find by ID. Eh, y en ese sentido, pues que me haga un find by last name, eh, claro, no es lo normal porque no estoy acostumbrado a eso. Y recordando un poco cómo se hacen las cosas en las bases de datos, llave valor, eh, plantean, bueno, ¿cómo, aquí ponemos unos ejemplos, cómo se hace una actualización sobre una base de datos llave valor? ¿Cuál? Podría ser con Redis, podría ser con Dynamo, podría ser con Memcache, pero en todos los casos siempre voy a tener que mi operación se va a mandar con un primer parámetro, bueno, en este caso es un segundo parámetro porque estoy utilizando sintaxis Dynamo, pero siempre voy a tener un parámetro fundamental que es la llave y un parámetro que es la modificación sobre el valor. En muchos casos el valor como en Dynamo es un documento. Eh, pero podría ser que no, que es... Podría ser que yo lo que tengo es una base de datos ya de valor eh, en donde va rápidamente irme a unas modificaciones o una... eh,
Listo. Acá tengo diferentes elementos. Aquí estoy creando temas de conexión, definiendo valores, seteando elementos. Vamos a donde empecemos a hacer consultas. Listo. Claramente aquí, como vemos, no hay un SQL, pero efectivamente sí estoy utilizando un modelo de almacenamiento en donde las operaciones, que estos son los comandos, efectivamente se realizan centrados en las llaves. Cuando ustedes les pregunten, efectivamente, bueno, es que lo que yo quería mostrar era los comandos de Redis, que es una base de datos llave valor, pero es que efectivamente la sintaxis es muy diferente a la que estamos viendo acá, pero en donde uno de los parámetros va a ser la llave. A diferencia de este, que está muy asociado a JSON, o DynamoDB o MongoDB, también tiene una orientación muy parecida de JSON como elemento para consulta. Efectivamente, la idea es que uno utiliza la llave como mecanismo para hablar con los recursos. Bueno, aquí hacen lo mismo, pero con una operación diferente. Bases de datos, llave valor, Dynamo, Redis, bases de datos documentales, MongoDB, donde siempre lo que tengo o lo que almaceno es documentos. En ese caso, no es llave valor. Dynamo es una mezcla de las dos cosas, porque es llave y siempre el documento es un JSON, un documento. Mongo es una base de datos de documentos, CouchDB es de documentos, Elasticsearch es un indexador de documentos, documentos JSON. Tengo bases de datos de grafos como Neo4j, en donde lo importante es la relación y las relaciones tienen atributos. No es como una base de datos relacional en donde lo máximo que digo es uno a muchos. No, en Neo4j es un grafo y por lo tanto el grafo tiene atributos y yo hago consultas sobre los atributos. Bueno, pero realmente no es que les vayan a preguntar mucho de esto, ni siquiera de este. Bueno, ese es el tema que queríamos resolver y efectivamente ya este es el material de JPA que espero que haya sido útil para recordar unos temas que seguramente ya se tenían una base. Muchas gracias y hasta la próxima.